No podemos olvidar la tarea que Jesús nos encomendó. Jesús no solamente fue una cruz, y lo voy a decir las veces que sea necesario, para que nosotros estemos bien vestidos dentro de cuatro paredes, para que ocupemos una posición, o que solamente le abramos la puerta del taxi a alguien, o la puerta del templo a alguien. Gloria a Dios por ese servicio, y me alegro que la iglesia esté haciendo ese servicio. Pero Jesús murió para algo más que eso, para algo más urgente, para algo más apremiante, que es la salvación del mundo. Jesús dijo: y ve a este mundo como un mundo ya perdido, pero Él es el único que puede proporcionar esperanza. Por eso Jesús le dijo: no se olviden que yo no vine a perder almas, yo vine a buscar y a salvar al que se había perdido. Toda persona que no conoce, no ha recibido a Jesús en su corazón, está perdido. Y podrá ser muy rico, podrá ser muy empresario, podrá ser muy estudiado, pero si no hay un Jesús en el corazón, está perdido y está destinado a una condenación eterna. Esto no se trata de simplemente de que quiero que vayas a una iglesia, o que simplemente cambies tu atuendo, o que ahora cambies tus horarios, o que ahora dejes de hacer muchas cosas que hacía antes, o que dejes una botella, o que dejes un cigarro. Esto más allá que esto, es un asunto de salvación, donde sin Jesús todo el mundo está perdido. Jesús fue muy claro y dijo: yo soy el único camino. Así que para las demás religiones que pelean con esto, Jesús es el único camino. Con todo respeto a los musulmanes, con todo respeto a tanta religión y tanta secta de hoy, pero Jesús dijo: yo soy el único camino. Con todo respeto a los de Moroni, a los mormones o a lo que sea, Él es el único camino. El único camino, dijo Jesús: yo soy el único camino, yo soy la puerta, yo soy la entrada. Y nadie, absolutamente nadie, no importa cuánta religión crean en el mundo, cuánta secta inventen en la tierra, nadie irá al Padre si no me tienen en sus corazones. ¿Me entiende? Así que usted tampoco irá al Padre porque asiste a la iglesia. Usted tampoco va al Padre porque pertenece a una denominación, o es miembro de Maranata, o miembro de las asambleas, o miembro de los pentecostales. Nada de eso es una entrada al cielo. Ni siquiera su uniforme de servicio es una entrada al cielo. Ni un micrófono para cantar es su entrada al cielo. La única entrada al cielo se llama Jesucristo. Podemos estar bien uniformados en la iglesia y no ir para el cielo. Podremos tener 20 años en una iglesia y no ir para el cielo. El único que nos garantiza esa entrada es Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Y a este Jesús tenemos que levantar. Hoy lamentablemente una religión y un gran sector de la iglesia ha levantado a un Jesús falso. Un hombre de Dios le llama a un Jesús imaginario, un Jesús que no es el que está escrito, un Jesús que no es el que está en la Biblia. Un Jesús, mucha gente tiene por Jesús a un Jesús romántico, a un Jesús buena onda, a un Jesús poético, a un Jesús que no me pide nada, a un Jesús que no me demanda nada, a un Jesús que no tengo que comprometerme, a un Jesús donde yo no estoy obligado a hacer nada. Ese es un Jesús falso si usted tiene ese Cristo en su cabeza. Mucha gente tiene aún dentro de la iglesia un Jesús imaginario, un Jesús que no es el que está en la Biblia. No, es que Jesús no te condena. No, es que Jesús es buena onda. Jesús es muy romántico y cada vez que tocamos una canción de la cruz empezamos a llorar y es muy lindo. Y a veces creemos que Jesús no significa compromiso. Jesús fue muy claro: si alguien me va a seguir, la única forma de hacerlo es con una cruz. Si no tiene esa cruz, no es digno de mí. Amén. Si no hay una cruz en nuestra espalda, si no hay una vida de renuncia constantemente, no por imposición, no por imposición de una iglesia, no por imposición de un pastor o de un hermano, una renuncia voluntaria a la voz de Jesucristo en mi vida.
Usted no me verá a mí aquí diciéndole: así no te cortes el cabello, tú no puedes venir así a la iglesia, jamás. Y los servidores lo saben muy bien. Por esa puerta puede entrar quien sea, vestido como le dé la gana, peinado como sea, con huecos en su oreja por todos lados. Jamás le diremos lo que tiene que hacer o no hacer. Pero algo sí le diré: solo Jesús te puede cambiar, solo Jesús te puede salvar, solo Jesús te puede renovar, restaurar, transformar. Solo Él, nadie más. Yo no tengo ese poder. Yo hablo del Jesús que tiene poder. Yo testifico del Jesús que tiene poder. Yo anuncio a Jesús que tiene poder. Oro por los enfermos porque Jesús me dijo que yo orara por los enfermos. Todas las cosas lo hago porque Jesús me lo dijo. Jesús lo ha dicho. Entonces por eso lo hago, porque creo en lo que Él ha dicho. Pero no podemos tener un Jesús falso, un Jesús donde no hay demandas que cumplir, un Jesús donde no hay un compromiso, un Jesús donde no hay, podríamos decir, obligaciones como hijo de Dios que hacer. Usted no tiene unos hijos holgazanes en su casa. Sus hijos ya van sabiendo que hay que recoger su plato y llevarlo al lavadero. Ya van sabiendo que hay que recoger la basura. Ya van sabiendo que hay que ordenar su cuarto. Ya van sabiendo que hay que recoger los zapatos. Ya van sabiendo barrer. Ya van sabiendo trapear. Ya van sabiendo a lavar los platos. ¿Qué se llama eso? Las obligaciones como hijos dentro de una casa. ¿Me entiende? Ellos llegan ahora, capaz no de niños, pero ya van creciendo y comienzan a ayudar, a aportar al hogar. ¿Qué nos hace creer que si somos parte del reino de los cielos y somos parte de la familia de Dios, nos pasaremos toda la vida como niños? Usted va a ir creciendo, y en la medida que va a ir creciendo, cumplirá con ciertas demandas dentro del reino de los cielos, como buscar a Dios, amarlo, servirle, leer su palabra, ayudar al prójimo, bendecir a alguien, testificar a alguien de Jesucristo, anunciarle a otro sobre el Salvador. A medida que iremos creciendo, iremos aportando en el reino de los cielos. Si usted aún no aporta en el reino de los cielos, le animo a que usted crezca pronto. No se me quede niño espiritualmente. Amén. Ahora, tenemos que entender algo muy necesario, comprender esto, por favor, y pido que preste atención. Romanos 3:23, si lo pueden proyectar. Romanos capítulo 3, verso 23. Quiero quitar argumentos falsos, pensamientos falsos que podamos tener acerca de unas verdades que es muy importante que las tengamos presentes siempre. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Por cuantos todos pecaron. Diga conmigo: todos pecaron. No hay ni uno que no haya pecado. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una realidad y una verdad que nosotros no podemos ignorar, que el pecado separa al hombre de Dios. Pastor, yo no tomo. Pastor, yo no fumo, yo no soy ningún mujeriego, yo soy una persona bien educada, pero todavía creo que no hay que buscar al Señor, todavía creo que me tengo que dar mi tiempo. Usted ha pecado. Por cuantos todos pecaron, así sea. Mire, sería muy triste que usted se haya esforzado en toda la vida en ser una buena persona y como buena persona se vaya al infierno. Estudiado, educado, buena moral, buena ética, no toma, no comete ningún pecado, pero bien educado y para el infierno. Porque la gente llega a creer que iremos al cielo solamente los bien educados, y que el infierno es para los que no estudian, es para los que pecan, es para los mujeriegos, es para los adúlteros, es para los fornicarios, también para los religiosos, también es para los de falsa apariencia, también es para los que están en la iglesia pero que no siguen a Cristo, también es para los que predican, hacen señales y milagros pero no conocen a Jesucristo. Jesús dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes se lo dijo? No eran unos pecadores, no era un borracho empedernido con una botella en la mano, era un líder
que acostumbraba a predicar, acostumbraba a orar por los enfermos, acostumbraba a sanar y libertar a los cautivos, y Jesús le dijo: no te conozco. Nada de estas actividades, iglesia, que usted pueda hacer dentro de la iglesia o lo que corresponde, iglesia, nada de estas actividades nos llevará al cielo, absolutamente nada. Pastor, dejo de hacerlo. No confunda el mensaje. Las haremos. Oro porque necesito. Yo no oro para ir al cielo. ¿Por qué? Porque cuando usted recibió a Jesucristo, usted no oró, usted no se tiró 21 días de ayuno para recibir a Jesucristo. Usted no hizo 3 horas de oración y dijo: voy a salir a las calles porque hoy voy a recibir a Jesús y tengo que prepararme con unas 3 horas de oración. No, nadie hizo. Capaz ese día que entró Jesús en su corazón, estaba usted con un matrimonio fracasado, capaz vino de un chongo, capaz vino de pelear con su mujer, vino de robarle a alguien, vino con un borracho, y ese día llegó a Jesucristo en su corazón. Orar no nos va a salvar, ayunar no nos va a salvar, leer la palabra no nos va a salvar, ir a la iglesia tampoco nos va a salvar. Pastor, entonces ¿por qué lo hacemos? Porque yo necesito, porque también me enseñaron que la oración es para yo conocer al Padre. Entonces voy a orar, aunque sé que no me va a salvar, pero conoceré por medio de la oración y de la palabra a mi Salvador. Me conviene saber quién me salvó. Por eso oro, por eso ayuno, por eso voy a la iglesia, por eso estoy dentro de la iglesia, porque aquí me van a enseñar. Yo quiero conocer de qué me salvó, quién es mi Salvador y qué requiere mi Salvador. Pero no, esas cosas no me salvan. Amén. Y eso debemos tenerlo muy claro. Usted debe de crecer en el Señor. Crecer en el Señor es ir conociéndolo. Por eso debemos de orar. Por eso debemos leer la palabra. Por eso debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí creceremos espiritualmente, conoceremos al Señor, y en la medida que crecemos, así como un niño, los huesos se hacen más fuertes, nuestra fe se hace más fuerte, más firme. Pero si no nos alimentamos espiritualmente, cualquier circunstancia lo va a desmoronar. Cualquier circunstancia o aflicción lo va a destruir. ¿Por qué? Porque usted está muy débil espiritualmente. Es una realidad que lo que ha separado al hombre de Dios es el pecado. El pecado. El Señor me compartía que el pecado es un ladrón silencioso. Diga conmigo: un ladrón silencioso. No te diste cuenta cuando dejaste de amar a Dios. No te diste cuenta cuando ya dejaste de ir al lugar secreto. No te diste cuenta cuando ya dejaste de buscar su casa. Si te pregunto, dime la fecha en el día que decidiste dejar de buscar su casa, no te acordarás. Porque el pecado es un ladrón silencioso. Va carcomiendo de a poco. Si te pregunto, ¿cuándo fue el día y la fecha que decidiste no ir al lugar secreto? No te acordarás. Ni sabes cómo pasó. Ni sabes cómo ocurrió. Porque el pecado es un ladrón silencioso. El pecado llega a robar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. A robar la pasión por Dios. A robar el amor por Dios. A robar la devoción por Dios. La entrega por Dios. Sí, hoy tu amor ha mermado, tu pasión ha mermado, el interés por el reino de los cielos ha mermado. Hay un ladrón dentro de tu corazón robando lo que le pertenece a Dios. Y la pregunta que me hago: ¿cuándo echa fuera a ese ladrón? ¿Cuándo nos deshacemos de ese ladrón? ¿Cuándo echamos fuera a ese ladrón? ¿Y cuándo recuperamos lo que ese ladrón nos ha robado por años? No te creas que por el más mínimo pecado que se comete no esté pasando nada. Está pasando mucho en el mundo espiritual y está pasando mucho en tu corazón. Mientras usted se esconde del ojo humano, Satanás ya está entronado en su vida, robando lo que le pertenece a Dios. Ese es el engaño de Satanás. No, nadie te ve. Los hermanos no te ven, el pastor no te ve. Haz lo que nadie se va a dar cuenta. Y tú lo haces porque creíste en el falso evangelio del diablo. Pero él no te dice que si tú lo haces, él va a entrar a robar lo que le pertenece a Dios. Él va a entrar a separarte de Dios. Él nunca te va a decir: si lo haces ya no vas a amar a Dios como antes. Si lo haces ya no vas a buscar su rostro como antes. Nunca te lo va a decir porque no te conviene a ti oírlo. Pero él lo hace.
Por eso cuando pecó David con Betsabé, matando a Urías, le dijo al Señor: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No es que él dejó de ser salvo, pero ya no había esa pasión de un hombre salvo. Ya no había ese gozo de haber sido salvo. Ya no había ese gozo de saber que hay alguien que murió en la cruz y perdonó todos mis pecados. Ya no había ese gozo de poder ir, amar y servirle a Dios con pasión. Ya no había ese gozo y el clamor de David: Señor, devuélveme el gozo que el pecado me lo robó. Por eso el clamor de David en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, y renueva, porque se dañó, se destruyó, el pecado me lo dañó. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben por qué se percató? Escucha bien, ¿saben por qué se percató que David había pecado? Porque había una voz profética ahí. ¿Saben por qué capaz hoy en muchos cultos usted se identificará que ha pecado? Porque hay una voz profética. David hubiese seguido con su vida creyendo que nada ha pasado, hasta que llegó el profeta Natán a decirle a David: tú has pecado contra Dios, derramaste sangre inocente, y esto va a pasar. Si el profeta Natán no le hubiese anunciado a David que David había pecado, David no se arrepentía. Por eso vamos a la iglesia, por eso necesitamos la palabra, porque es la única que nos puede desnudar y la única capaz de hacernos volver a Dios. Si tú no fueras a la iglesia, tú seguirías igual, conociendo las verdades, las pisotearías como un trapo sucio. Perdóneme, pero es la verdad. Conociendo las verdades, las usas como un trapo sucio, las pisoteas. Y sabes que eso dice la Biblia que no debe de hacer, lo hacemos. Nada va a pasar, lo hacemos. Lo hacemos. Pero si subimos en las redes: Dios es bueno, Él siempre será bueno aunque tú seas malo. Pero tenemos en nuestra mente un Dios equivocado, un Jesús falso, un Jesús imaginario. Y mientras más seguimos, mientras más avanzamos, creyendo que el pecado, los pecadillos no ocasionan nada en nuestra vida, Él sigue robando. Él sigue robando. Amén. No permitas que el hecho de no vivir casado te robe la bendición de Dios. Creer que eso no es necesario, que eso no es importante. Si tú crees que vivir así es más importante que lo que Dios escribió, pues tú mismo estás destruyendo tu vida y la de tu familia. No ignoremos, porque la psicología de hoy, el mundo de hoy, a todo le pone nombre. A todo. El bullying siempre ha existido, pero ahora se llama bullying. A todo le han puesto nombre. Un solo nombre, con un solo nombre se conocía la maldad: pecado. Pero ahora el pecado tiene muchos nombres: unión de hechos, unión libre, tengo derecho a ser feliz, es que no me entiende, no me comprende. Y le hemos puesto un sinnúmero de nombres cuando la Biblia le llama a uno solo: pecado. Y el pecado me separa de Dios. El pecado me aleja de Dios. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque está escrito: por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué lo escribió? Porque Adán fue destituido de la gloria de Dios. Adán estaba con Dios, caminaba con Dios, veía a Dios, disfrutaba a Dios. Todos los días podía caminar por todo el huerto conversando a Dios. Esa era la relación al principio, la relación original. Pero eso odiaba a Satanás. ¿Saben por qué? Porque Adán estaba ocupando el lugar que Satanás perdió. Satanás era el ángel, el arcángel, que era el que estaba más cerca de Dios, porque él estaba llamado a adorarle siempre a Dios, amarle, adorarle, exaltarle. Santo eres tú. Pero hasta que se halló maldad en él. Y ahora Adán estaba cerca de Dios. ¿Y sabe qué? Ya no era Adán cerca de Dios, ahora era Dios también cerca de Adán. ¿Sabe lo que lo irrita a Satanás? De que Dios no busca a Satanás, pero Dios sí busca al que falla.
Dios sí busca al que peca. Dios busca a esta humanidad perdida y no la busca, y no lo busca Lucifer. Esa es la rabia de Satanás con nosotros, de saber que somos imperfectos, pero el Padre nos anhela. De saber que tenemos errores, pero el Padre nos anhela. Y lo remata a Dios: te envío a Jesús para una humanidad perdida. Y Lucifer no pecó como el ser humano peca, y Dios no lo va a ver. Él se tiene que presentar delante de Dios. Pero Adán estaba disfrutando el huerto, amando a Dios. Imagínate ese gran privilegio de caminar, de ver a Dios, conversar con Él. Y de repente entró Satanás y provocó que su primera creación pecara. Adán siempre hablaba con Dios. Adán siempre tenía una relación con Dios, pero de un momento la voz de Dios lo empezó a asustar. De un momento a otro Adán empezó a tener miedo. De un momento a otro, en el Edén no existía el miedo, no había el miedo. En el Edén no había culpa. ¿Culpa de qué iba a tener Adán? De ser tan bello, de cargar la gloria de Dios, de ser tan inteligente. No había culpa, no había vergüenza, andaba desnudo. Todos eran tan puros. Pero hasta que llegó el pecado y robó toda esa pureza de Adán. Ya no había amor por Dios, ahora había miedo. Ya no había deseo por Dios, ahora me escondo. Ya no le adoraba. Ya no adoraba. Ya no le servía. Y llega Dios: Adán, ¿dónde estás? Dios parece ser que tenía un lugar de cita con Adán. Dile que a tuyo: Dios te quiere visitar, pero que cuando Él te visite, tú debes de estar ahí. Ahí, en ese lugar secreto, ahí. Que no se te ocurra irte de ahí, porque si el día que Dios bajaba a visitarte y no te encuentra, te preguntará: ¿dónde estás tú? ¿Qué le vamos a responder? Es que tuve miedo, me escondí, quise hacer mi vida, ya no quería ir a la iglesia, ya no quería buscarte, ya no quería adorarte. La respuesta de Adán: Señor, oí tu voz ahora, y tu voz ya me daba miedo. Por eso vine y me escondí de ti. Ya no quiero aparecerme, me da vergüenza verte. Y eso no es lo que ha hecho el pecado con el ser humano. ¿Cuánta gente no tiene vergüenza? ¿Cuánta gente aún por sus errores y pecados le da esta vergüenza orar en su propia casa? Porque ¿qué dirá su propia mujer? Cuando tu mujer te conoció borracho, mujeriego, y que ahora te ve de rodillas en una cama buscando a Dios. Mucha gente, muchos hombres no lo hacen porque ¿qué dirá ahora mi mujer? Todo eso ha traído el pecado. Mucha gente no puede hoy levantar las manos, porque ¿qué van a decir los hermanos si hace 3 meses yo me vieron amando y sirviendo a Dios y ahora solo vengo a una silla? Aunque tus pensamientos son equivocados, el sentimiento es real. El sentimiento es real. ¿Y por qué hay ese sentimiento? Porque el pecado llegó a robarte esa pasión, esa confianza. Y eso es lo que Jesús vino a recuperar, esa confianza. Acerquémonos pues al trono de la gracia confiadamente. O sea, le está diciendo a nosotros: ya no tengan miedo, porque el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. No debe de haber miedo buscar a Dios. No debe de haber miedo acercarnos a su presencia. No debe de haber miedo ir a la casa de Dios, porque Dios me dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para encontrar gracia, misericordia y oportuno socorro. Pero hoy cuánta gente con temor llega a los cultos, a la iglesia, con miedo, con vergüenza. No se sienten dignos de levantar las manos, de alzar su rostro. No se sienten dignos de cantar. Llegan a la iglesia y se van iguales. No hay ese gozo, no hay esa pasión, porque hay algo que se le abrió puertas en nuestros corazones y está robando silenciosamente. Una ofensa te puede robar. Cuidemos este corazón. Una ofensa puede robarte la bendición de un domingo en la mañana, de un culto. Hay pecados
Están ahí escondidos, pero están robando silenciosamente. David dijo: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, que no veo. No veo. Amén. Pastor, ¿qué hago entonces ahora? He pecado, estoy destituido de la gloria de Dios. Pues déjame decirte que hay una gloria que te espera si te vuelves a Dios. Puedes recuperar esa gloria. Esa gloria no se ha perdido. Esa presencia te está esperando, te está anhelando. Pero el mundo que rechaza a Jesús está completamente separado de Dios. No importa que tan ricos o profesionales sean, están separados de esa gloria. Pero damos gracias a Jesús, porque Jesús vino a ponerle fin a lo que nos separaba de Dios. No vino a ponerle fin a la pobreza, aunque lo puede hacer. No vino a ponerle fin a una enfermedad, aunque lo puede hacer y tiene el poder para hacerlo. Vino a ponerle fin a lo que nos separaba de Dios, al pecado. Fin al pecado. O sea, a Jesús le interesa que tú estés de vuelta con Él, que tú te acerques a Él, que tú tengas confianza y libertad de buscar su presencia, estar en un culto, estar en una reunión, levantar las manos, amarlo, servirle y adorarle. Jesús anhela eso. Por eso Él vino a resolver el problema que tiene el hombre para con Dios, el pecado. Venía Juan, estaba en el Jordán, y de repente le llegó la noticia: Juan, ahí viene tu primo. Dice que viene a ser bautizado. Y Juan tiene una revelación del Espíritu y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía a qué venía Jesucristo. Juan sabía que el problema de la humanidad iba a ser resuelta con Jesús en el corazón. Juan sabía que la mujer de 5 maridos, de los fracasos matrimoniales, tendría fin cuando Jesús llegara al corazón de esa mujer. Juan sabía que el endemoniado más endemoniado que podía haber existido en esa tierra tendría fin cuando llegara Jesús al corazón. Juan sabía que un Zaqueo que extorsionó, que robó a tanta gente, esa vida iba a tener su fin cuando Jesús llegara a su corazón. Juan sabía, tu pastor sabe, que si entra Jesús en tu vida, eso que te está gastando, le pondrá al Señor fin a lo que te separaba, fin a lo que te alejaba de Dios. Pero tengamos la apertura, decirle: Jesús, te necesito, ven a mi vida. Es aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado. Jesús no vino a adormecer el pecado. Jesús no vino a apaciguar el pecado. Jesús vino a quitarlo. Diga conmigo: a quitarlo. Si usted sufre de pornografía, si usted sufre de deseos inmorales, impúdicos, crea que Jesús vino a ponerle fin a eso. Si usted es de los que se masturba, Jesús vino a ponerle fin a eso. Si usted es un adúltero, Jesús vino a ponerle fin a eso. Si usted es un empedernido, un borracho, Jesús vino a ponerle fin a eso. Nadie más le pondrá fin a eso, nadie más. Ni un trabajo, no importa cuántas mujeres usted pueda buscar, usted siempre se sentirá vacío. No hay trabajo, no hay profesión que le pueda poner fin a lo único que Jesús sí puede hacerlo: el pecado. Pastor, ¿qué necesito? Creer. Cree que Él lo puede hacer. Cree que Él te puede cambiar. Cree que jamás volverás a cargar esos deseos inmorales. Cree que jamás serás esclavo de la pornografía. Cree que jamás serás esclavo del adulterio. Debe de creer en ese Jesús que vino a ponerle fin al pecado en nuestros corazones. Ya conmigo: Jesús me anhela, Jesús me desea, y Él va a resolver el problema del ser humano. Es lo que hoy la gente se resiste cuando le decimos: ven a la iglesia. Es que me da vergüenza, he hecho tanto, no sabes lo que yo he hecho, no sabes lo que he cometido. Y tú te enterarás y te darás cuenta de lo que el pecado le ha robado por años. No permitas que aún tú, como hijo de Dios, Satanás con el pecado te robe lo que es de Dios. Ama a Dios, sirve a Dios, entrégate a Él. Él te puede cambiar, Él puede transformarte. Salmos 14:2, vamos ahí.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué nos dice David? Que Dios estaba mirando a la tierra a ver si encontraba a un hombre que buscara su rostro, algún entendido, alguien que entendiera que era urgente buscar a Dios, que entendiera que era necesario estar delante de Él. Salmos describe cómo Dios miraba a la tierra y buscaba a los entendidos que buscaran su rostro. Dios tenía planes y propósitos para con la tierra, pero buscaba a hombres y mujeres que buscaran su rostro. Pero mira lo que dice el 3: todos se desviaron, a una se ha corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios le está transmitiendo a David y le dice: he tomado mi tiempo mirando a la tierra para buscar quién puede buscar mi rostro, pero no encontré a ninguno, porque todos se desviaron, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Esta es la realidad de la condición humana. Todos fallamos, todos pecamos. Y aunque usted hoy ya tiene años en el evangelio, todos los días brega y pelea con su vieja naturaleza. Esa es la condición del ser humano. Sin Cristo usted es un diablo. Sin Cristo usted se hace peor de lo que era antes de venir a Jesucristo. Sin el ánimo de condenar, mira dónde has llegado sin Cristo. Mira dónde estás. Todo lo que has hecho sin Él, lo que has producido, provocado sin Él. Sin Cristo somos unos diablos. Sin Cristo hacemos locuras. Sin Cristo hacemos barbaridades, horrores. Esa es nuestra vieja naturaleza. Nos guste o no, hay que aceptar. La vieja naturaleza siempre es inclinada a pecar. La vieja naturaleza siempre es inclinada a dejar de buscar a Dios. ¿No le ha pasado que usted no tiene ganas de orar un día? ¿No le ha pasado que a veces no le dan ganas de leer la palabra? Esa es su vieja naturaleza. Su vieja naturaleza siempre es inclinada a dejar a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado fue lo que produjo a Adán. Prefirió salir del huerto que arrepentirse y volver a Dios. Adán prefirió que lo sacaran del huerto. Eva prefirió que lo sacaran del huerto a que arrepentirse y volverse a Dios. Decirle: Señor, perdóname, pero no me saques de aquí. La vieja naturaleza siempre es inclinada a dejar a Dios. El día que usted no tiene ganas de orar y no ora, su vieja naturaleza predominó. El día que sabe que tiene que buscar a Dios o buscar la casa y no lo hace, ese día su vieja naturaleza predominó. La vieja naturaleza siempre se inclina a no buscar a Dios. No hay ningún entendido, dijo Dios. Yo no busco a Dios, iglesia, porque me nazca hacerlo. Lo busco porque me urge hacerlo. Necesito hacerlo. Yo no oro porque todos los días ando enganado, buscando, apasionado. Hoy voy a orar unas... No. Yo oro porque necesito a Dios. Porque entiendo que sin Él no puedo. Sin Él soy una bestia. Sin Él soy una bestia. Miren, cuando Jesús enseñó sobre que si un demonio sale de una persona y esa persona no cuidó su corazón y el demonio vio que está apto para volver a entrar, dice que ya no entra solo, entra con 7 más. Esto no se trata de los endemoniados solamente. Como a mí nunca me han sacado un demonio, para mí no funciona este principio. Este principio funciona para todo aquel que deja a Dios. Usted deja de buscar a Dios y se vuelve 7 peor de lo que era. Se vuelve peor de lo que era. Y aunque usted diga: pastor, yo no tenía un demonio, capaz que nunca salió, siempre vivió ahí. Usted deja de buscar a Dios. Haga la prueba si quiere. Si es tan valiente para dejar a Dios, haga la prueba y va a ver que ya no sirve a Dios como antes. En los cultos a veces la palabra lo pone tan nervioso que se pone a revisar su teléfono a ver si
si le entra señal o no. Volvamos a Dios, iglesia. Levantemos a este Jesús glorioso. Regresemos, necesitamos a Dios. Dile que a tuyo, necesitamos a Dios. No nos conviene dejarlo. No nos conviene alejarnos de Él. No nos conviene. Se lo digo, lo he visto por más de 9 años. Los que amaron a Dios y un día lo dejaron se vuelven hasta peor de lo que eran. Se olvidan los principios rápidamente. Empiezan a pisotear todas las verdades que un día la aprendieron y un día la practicaron. Un día se paraban y le animaban a otros y les decían la importancia de amar y servir a Dios, y hoy a ellos ni lo hacen. Un día bendecían e impartían a otros, hoy ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque creyeron que sin Dios podían vivir una vida feliz y se equivocaron. El pecado los sigue separando. El creer que no lo necesito los sigue separando. Se vuelven haciendo peor. Se regresan a ser aquella vieja naturaleza que eran sin buscar a Dios. La iglesia no es un lugar de santos. Ah, pastor, usted ya está santo. No. La iglesia no es un lugar de santos. Estamos aquí porque lo necesitamos. Estamos aquí porque somos unos imperfectos. Estamos aquí porque todavía cometemos errores, burradas y horrores. Y por eso estamos aquí, Señor. Sin ti no puedo más. Por eso busco a Dios. El mundo se ha desviado completamente. El mundo se ha desviado. El mundo de hoy es atroz comparado a 50 años atrás. Atroz. Maldad por doquier, corrupción por doquier, inmoralidad por doquier. El amor cada día desaparece. A causa de la maldad, dijo Jesús, que eso pasaría. Hoy ya por amor no se pelea, sino que se deja de pelear porque ya el amor se fue. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué está diciendo el profeta? Que no importa cuánto se jacte el hombre de ser bueno, para Dios su justicia es como un trapo de inmundicia. Dile que a tuyo, ¿tú te consideras bueno? ¿Crees que tus obras son muy buenas? ¿Que lo que haces está bien? ¿Que tu forma de pensar es la correcta? ¿Que tu forma de actuar es lo correcto? ¿Crees que eso está bien? El hombre está lleno de obras. Y muchas veces se jacta de sus buenas obras, cuando para Dios las obras buenas de los hombres son como trapos de inmundicia. Un día le dijeron a Jesús, maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno si no hay ninguno bueno, solo Dios? ¿Por qué le dijo eso? Porque el joven rico se creía bueno, guardaba toda la ley, la guardaba desde muy pequeño. Él se creía bueno y se creía merecedor del cielo. Entonces cuando él le dice, maestro bueno, le dijo, no hay ningún bueno aquí en la tierra, tú no eres bueno, ni uno es bueno, solo Dios es bueno. Ese día le tiró la falsa espiritualidad y el engaño que tenía el joven rico de creerse bueno. Pero Jesús le dijo, no hay en esta tierra ningún bueno. Los que siguen a Jesús no son porque son buenos. Sáquese esa idea falsa de la cabeza. Si seguimos a Jesús no es porque somos buenos, seguimos porque somos necesitados. La iglesia no está llena de gente buena y que los que están fuera de las puertas de la iglesia son la gente mala. No. No hay ningún bueno en esta tierra, solo Dios. Verso 7, nadie hay que invoque tu nombre
que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Cometeríamos un gran error, iglesia, jactarnos de nuestras buenas obras, de nuestra buena conducta. No te jactes de tu tiempo de oración. No te jactes de que todos los días vienes a la iglesia. No te jactes de los años que tienes en el evangelio. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Mucha gente dice afuera y aún dentro de la iglesia: pero qué malo estoy haciendo. Qué malo estoy haciendo. Esa es la maldad. ¿Cuál, pastor? Apoyarse en tu propia justicia. Creer que nada malo estamos haciendo. Pastor, qué malo estoy haciendo. Creer que no lo necesitas. Esa es la maldad. Creer que puedes vivir sin Él. Eso es la maldad. Creer que no necesitas buscar su rostro. Eso es la maldad. Dios esconde su rostro de aquellos que confían en sus propias obras, de aquellos que están llenos de maldad, aunque se jactan de que tienen buenas obras. El único bueno es Dios, perfecto es Dios, santo es Dios, justo es Dios. De ahí nosotros estamos llenos de maldad aún. Todavía estamos llenos de maldad. Le pruebo. ¿Cuántas veces no pensaste hacer justicia en tu propia mano con alguien? ¿Cuántas veces no pensaste en vengarte? En hacer justicia, en pagarle mal por mal, en pagarle de acuerdo como te pagaron a ti. Muchas veces no nos vistamos de santurrones. Alguien te hizo mal y enseguida pensaste hacer venganza o hacer tu propia justicia. Hay maldad. ¿Cuántas veces quisiste decirle a tu marido: caliéntate tu comida porque no te lo voy a hacer? Hay maldad. No hay ninguno bueno. Dile que está lo tuyo. No estás tan bueno como crees. No eres tan bueno. Estamos llenos de maldad. Por eso estamos aquí. Porque necesitamos a Dios. Él es el único que nos puede iluminar, nos puede sanar, nos puede renovar, para poder afectar a todo este mundo lleno de maldad. Todavía estamos siendo purgados. Dile que a tuyo: veniste a la purga de Dios. Venimos a ser purgados. Estamos aquí porque necesitamos ser purgados. Oramos porque necesitamos ser purgados. Leemos la palabra porque necesitamos ser purgados. Todavía hay maldad, todavía hay religiosidad, todavía hay egoísmo, hay ambición, hay avaricia, todavía hay amor propio. Dios esconde su rostro de aquellos que confían en sus propias obras. Le di 3 versos que demuestran la condición del ser humano. El pecado nos separa de la gloria de Dios. No hay ningún bueno y nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea que estamos fregados. Dile que a tuyo: estamos fregados. Necesariamente necesitamos a Dios. La Biblia nos declara cuál es la condición del hombre: que el pecado me separa de Dios, me separa de su gloria. Que no importa cuánto me esfuerzo en ser bueno, sigo siendo malo. Que no importa cuánto me jacte de mis obras, son trapos de inmundicia mi justicia. O sea, no hay forma que ante Dios el hombre se apoye en sí mismo. No hay forma. Si leemos la palabra, no hay forma de apoyarnos. No hay forma de decir: todo esto lo conseguí por mi esfuerzo, todo esto lo conseguí por me saqué el aire, por mi intelecto, por mi capacidad. Usted va muy equivocado, porque si Dios te quita la vida, nada de eso pudieras hacerlo hoy. Si Dios te cerrara el oxígeno, nada de eso pudieras hacerlo hoy. Así que en vano sería jactarte de que todo lo que eres o que tienes es por puro esfuerzo tuyo. Dale gracias a Dios que te dio la vida para hacerlo. Dale gracias a Dios que te da la vida para trabajar, te da la vida para luchar, te da la vida para prosperar, para emprender. Que Dios nos libre del orgullo y de jactarnos que lo que somos, lo que tenemos, es por puro esfuerzo. Nabucodonosor le pasó lo mismo. Creó la gran Babilonia y dijo: oh, con mi esfuerzo y con mi poder he construido la gran Babilonia. Y ese día automáticamente Dios lo humilló, lo doblegó y lo mandó a vivir con los animales, porque le robó la gloria a Dios. Se le olvidó que Dios es el que da vida.
Si estamos vivos, si hoy podemos respirar, si hoy podemos abrir los ojos, gracias a Él. Si te ha ido bien en tu trabajo, si tienes éxito en tu empresa, es gracias a Él, porque Él lo permitió así. No nos jactemos en vista de que sabemos cómo está la condición del mundo, cómo está la condición del hombre. Es que anunciamos este evangelio. Por eso lo anunciamos, porque la palabra nos declara como malos. La ley nos declara como culpables de quebrarlas todas. Por eso vino la ley. La ley vino a decirnos lo que es pecado. Y cuando tú miras a la ley, lo quebramos todos. Todas fallamos. Por lo tanto, la ley nos declara culpables y condenados. La ley es el paso a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión que soy incapaz de cumplir toda la ley y necesito de aquel que la cumplió toda, que es Jesucristo. De que sin su gracia yo no puedo vivir para Dios. Sin su gracia yo no puedo caminar una vida santa y bendita. Sin su gracia yo no puedo consagrarme. Sin su gracia yo no puedo hacer lo que yo hago. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en cuanto a la ley, las quebré todas. Necesito su gracia y su favor. Entonces, no soy bendecido, no soy prosperado porque he cumplido la ley. No me está yendo bien porque estoy cumpliendo la ley. No estoy teniendo éxito porque estoy cumpliendo la ley. Estoy siendo bendecido, prosperado, estoy teniendo éxito por gracia, porque no lo merezco, pero lo hace por amor a nosotros. No podemos caer en un evangelio de puros méritos. Es que Dios me está pagando porque y me está bendiciendo porque oré tantas horas esta semana. No. Dios no paga a nadie por méritos. ¿Qué mérito tenía Pedro de que Jesús le llenara la barca de peces? Ninguna. ¿Qué mérito tenía el gadareno para ser libre? Ninguna. ¿Qué mérito tenía la adúltera para ser salva? Ninguno tenía mérito para nada. Todos habían pecado igual que nosotros. Pero la gracia llegó. Ya conmigo, la gracia llegó. Y es ahí donde tenemos que levantar a Jesucristo, decirle al mundo que sin Él no pueden entrar al reino de los cielos, que sin Él no pueden ser salvos del día de la ira, del juicio, que sin Él no pueden vivir una vida transformada, bendecida y en abundancia, que sin Él estamos condenados, sin Él estamos perdidos y solamente Él nos puede salvar. Ahora, quiero explicarle algo rápidamente. Juan 3:14. Juan 3:14. Son palabras de Jesús y le explico. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el hecho de que Él sea levantado para traer a la gente y a las multitudes a Él lo comienza a comparar con un acontecimiento que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel. Si usted se remonta al número 21, lo puede leer en casa, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y todo el pueblo de Israel pecó contra Dios. Ese día todo el pueblo empezó a quejarse de Dios, a hablar contra Dios, y Dios permitió que vinieran serpientes venenosas y comenzaron a morder a todo el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que ese día murieron muchas personas a causa de las mordeduras venenosas de estas serpientes. Había una gran mortandad en ese tiempo con el pueblo de Israel. Gente muriendo, hinchándose las partes donde habían sido mordidos, cogiendo color morado, tirados en el desierto.
la gente quejándose, la gente adolorida. No había médico y no quedaba de otra que recurrir al que lo sacó de Israel, a Moisés. Moisés, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos muriendo de esta manera? Por doquier hay serpientes venenosas. Moisés. Y llega alguien que le dice: cállate, que no te acuerdas lo que acabamos de hacer. Pecamos contra Dios, nos quejamos de Dios y Dios permitió que estas serpientes nos mordieran. Nos las tenemos merecidas. Hemos pecado contra Dios. Ese día el pueblo reconoció que pecó contra Dios, y como consecuencia de haber pecado contra Dios, la serpiente entró y comenzó a morder a todo el pueblo de Israel. Imagínate todos los que hablaron mal de Dios, los que se quejaron de Dios, enfermos, a punto de morirse, otros muertos, otros tirados en el desierto. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, vamos a hacer un trabajo. Consíguete una asta muy grande, muy alta, que sea visible para todo el pueblo de Israel. Y en esa asta vas a colocar una serpiente de bronce y la vas a poner en la cima de la asta, lo más alto que se pueda, para que todo el mundo la pueda ver. Y dijo Dios: y cualquiera que mirare a esta serpiente será salvo, vivirá. Entonces Moisés agarró el asta, le dijo a Josué: consígueme el palo más grande que puedas conseguir. Y empezaron a trabajarlo, empezaron a enterrarlo en el piso, en la tierra. Moisés comenzó a fundir la culebra, la serpiente, y lo colocó encima del asta. Y se paró Moisés y le dijo: cualquiera que esté a punto de morir, que esté enfermo con esta picadura, cualquiera que mirare a esta serpiente vivirá, vivirá. Unos lo creyeron, y es muy posible que llegó Josué y le dijo: pero Moisés, esta gente la tiene merecida, habló contra Dios, pecó contra Dios, la tienen merecida esa mordedura, ¿por qué no dejas que se mueran? Y Moisés le dijo: lo siento, Josué, lo siento, Dios me dijo que cualquiera que mirare a esta serpiente vivirá, y eso es lo que voy a hacer. Pero ellos son malos, ellos no se lo merecen, ellos no tienen ningún mérito de ser salvos, ellos han pecado contra Dios. ¿Sabe lo que demuestra Moisés? El gran amor por un pueblo que pecó contra él. Mira la capacidad que Dios tiene para amarnos, de amar a aquel que peca contra él. Amén. Esa capacidad no la tenemos. Tú tienes la capacidad de amar a aquel que peca contra ti. Tú cierras el puño, tú lo despides. Pero Dios decidió amar a los que pecaron contra él. Le dijo a Moisés: mira, hazte esta asta, pon la serpiente arriba, y cualquiera, no me importa lo que dijeron, no me importa lo malo que sean, no me importa la vida que hayan tenido, cualquiera que mirare esta asta vivirá. Y ese día llegó el cabecilla de los que hablaron contra Dios y dijeron: Moisés, perdóname, he pecado, Moisés. Y Moisés le dijo: mira allá. ¿Por qué, Moisés, si tú eres el sacerdote, tú eres el profeta? Moisés le dijo: mira allá. Moisés le dijo: mirándome a mí no te vas a salvar, pero mirando a esta serpiente te vas a salvar. Y el cabecilla de los bochincheros de Israel, viendo la serpiente, ese día automáticamente fue sano y se salvó. Así que imagínate los 2 millones de israelitas contemplando una serpiente de bronce sobre una asta, y todo el mundo mirándose y dile: mira, se me fue la mordedura, se me fue el dolor, se me fueron los síntomas, se me fue la fiebre. ¿Y cómo así? Solo mirando esa serpiente. Y esa noticia no se regó. ¿Tú crees que esa noticia no se regó? Bartolo miró la serpiente, se sanó. Y Bartolo fue a la casa de la Pancracia,
Le dijo: Pancracia, ¿sabes? Encontré la cura. ¿Cuál? Solo hay que mirar esa serpiente. ¿De verdad? Sí, yo solo miré esa serpiente y me curé. Y salió Pancracia de su casa con toda su familia y le dijo a Bartolo: llévame donde está esa asta. Y Bartolo llevó a Pancracia, a toda su familia, y le dijo: empieza a mirar esa serpiente y sana serás. Entonces Pancracia vio la serpiente, le dijo: wow, el dolor se me fue, la fiebre se me fue. Le dijo a los niños: miren la serpiente. ¿Tú crees que Pancracia no fue a decirle a Bartolomeo? Pancracia va a la otra casa de Bartolomeo: Bartolomeo, encontré la cura. Si puede ser sano de ese dolor, de esa infección. ¿Cuál es? ¿Cuál es el medicamento? Es que no hay medicamento. Estamos en el desierto. ¿Dónde vas a encontrar medicamento? Pero Moisés colocó un asta. Vamos a contemplar esa serpiente. Y salió Bartolomeo con Pancracia, con Bartolo, contemplando la serpiente, y comenzaban a ser sanos. Esa noticia se comenzó a regar, se propagó un evangelio. Todos comenzaron a hablar sobre buenas noticias. Todos comenzaron a decir: la gente se está sanando, la gente se está salvando. ¿Por qué? Porque elevaron una asta con una serpiente de bronce, que es el símbolo de mi Señor Jesús en la cruz. Ahora, necesito que entiendan algo, por favor. En ese tiempo de Moisés ya estaba el tabernáculo. Moisés era el profeta. Moisés con la vara libertó a Israel, pero esta vez, en cuanto a la salvación, no intervenía ni el profeta Moisés, tampoco intervino el tabernáculo. Cualquiera hubiese dicho: anda al tabernáculo y ahí vas a ser curado. Anda al tabernáculo y ahí encontrarás tu milagro. O le dijo: yo soy el profeta, yo te voy a dar vida. No. La salvación de Israel ese día no dependía de ningún tabernáculo, ni tampoco dependía del profeta Moisés. Como la salvación del mundo de hoy tampoco depende de ningún tabernáculo y tampoco depende de ningún hombre de Dios. El tabernáculo no le iba a dar vida a Israel. Moisés no le iba a dar vida a Israel. Pero el tabernáculo y Moisés eran los guías para que el Israel entero contemplara a la serpiente de bronce. Lo que es la iglesia y lo que es los hombres de Dios, los pastores, los ministros, son los guías para que este mundo entero contemple a Jesucristo. ¿Me entiende? Jesús desea ser levantado y se remonta al acontecimiento con Moisés. Jesús dijo: así como Moisés me levantó en una asta, necesito ser levantado para que todo aquel que en él cree. ¿Tú crees? Te hago la pregunta, iglesia, entendamos esto, por favor. Te hago la pregunta: ¿tú crees que los que habían sido picados por esta serpiente tenían que orar? ¿La orden fue que oraran para ser sanos? No. ¿La orden fue que ayunaran para ser salvos? No. ¿Cuál fue la orden? Miren a Jesús y crean en esa serpiente. ¿Por qué hoy las iglesias enteras y ministros han complicado este asunto de la salvación? Cuando el plan es tan sencillo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero hoy el evangelio lo han llenado de requisitos. Tienes que hacer esto, primero tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. ¿Cuánta gente a causa de los tatuajes en su cuerpo no pueden entrar a los templos? ¿Cuánta gente a causa de que no les gustan las faldas largas no pueden entrar a las iglesias? Porque en las iglesias solamente entran las de faldas largas. A las iglesias solamente entran las de los piojos. Pero las arregladas, las pintadas, las maquilladas no pueden entrar a los templos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Quién nos hizo creer que la iglesia entra en los santos? ¿Sabe quién nos hizo creer? La religión. En la religión, en el tiempo de Jesús, los supuestamente santos iban al templo. El cojo estaba afuera, la prostituta estaba afuera, las rameras estaban afuera, los publicanos estaban afuera, los endemoniados estaban afuera, los enfermos estaban afuera, y dentro de la iglesia los supuestos santos, y el mundo perdiéndose afuera. Jesús cambió ese diseño.
Recuperó ese diseño al entrar al templo, al volcar todas las mesas de los cambistas. Dice que cuando Jesús entró y restauró el templo, empezaron a llegar los cojos, empezaron a llegar los enfermos, empezaron a llegar los ciegos, empezaron a llegar las prostitutas, y dentro del templo fueron salvos, restaurados, sanados. La iglesia no es para santos. La iglesia no es de santos. La iglesia no es de gente buena. La iglesia es de gente necesitada de Dios, de gente imperfecta, de gente que necesita un milagro, de gente que necesita ser restaurado, de gente que necesita ser renovado, que está a punto de perder su matrimonio y necesita una intervención divina, que está a punto de perder a sus hijos y necesita una intervención divina. De eso es la iglesia, de gente imperfecta necesitada de Dios. Usted no necesita a Dios, yo necesito a Dios. Dios nos está mostrando que esta serpiente ha mordido a este mundo con un veneno mortal. Y la solución a esto es que Jesús se ha levantado. La serpiente es el prototipo de Satanás y el pecado. Cuando las serpientes fueron y mordieron a Israel, es el prototipo del pecado, es el símbolo del pecado y de Satanás. ¿Por qué? Porque en el principio Satanás se vistió de serpiente. En Apocalipsis se lo menciona como la serpiente antigua. La serpiente es el prototipo, es el símbolo del pecado y de Satanás. Así como separó a Adán, ha separado a hombres, así estaba separando a Israel de Dios. Pero Moisés le dijo: miren la serpiente y serán salvos, vivirán. El mundo vive en un desierto. No encuentran la cura para esa alma caída. Pueden encontrar cura para ciertas enfermedades, pero no pueden encontrar cura en esta tierra para la salvación de su propia alma. Están perdidas. Y el único que tiene la cura para esa alma es Jesucristo. Así que tú sé ese Bartolo, sé esa Pancracia, y diles: ¿sabes? Encontré al que me puede dar vida, al que me puede salvar, y es Jesucristo. Al que me puede renovar, al que me puede restaurar, al que te puede levantar, es Jesucristo. Amén. Ahora, Juan 12:27. Ya voy terminando. Ahora está turbada mi alma. 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otro decía: un ángel le ha hablado. Pero respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Escucha bien y esté atento a estas palabras. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué le está diciendo? Que ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y de esos 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La iglesia tiene la responsabilidad de levantar a Jesús en medio de este desierto en que vivimos. Lo que hace el evangelio Cambia es levantar a Jesucristo. Ir a los hospitales es levantar a Jesucristo. Ir a los barrios, a la 9 de octubre, a Malecón, es levantar a Jesucristo. Meternos a los moles, vamos a meter a Jesucristo a los moles. Vamos a meter a Jesucristo a los centros comerciales. Hoy el Malecón está lleno de, basura. Hoy un loco con unos chistes llenos de morbo, y usted va alrededor de esos chistes en el Malecón, 100, 200, 300 personas riéndose de pavadas. Pues vamos a ganar esas almas. Y me rehúso a creer que a ellos sí le den permiso para sus barbaridades de chistes, y que la iglesia no se la dé. Pero vamos a entrar a los moles, vamos a entrar al Malecón,
Vamos a ir al lugar concurrido si vamos ahí a levantar a Jesucristo y a decirle: solo Jesucristo los puede salvar, solo en Jesucristo hay vida, solo Jesús los puede sanar, solo Jesús los puede restaurar. Pero acompáñenme entonces a levantar a Jesús en cada barrio, en cada casa. Levante a Jesús en la Sergio, en el suburbio. Levantemos a Jesús, porque Jesús dice: yo quiero, deseo ser levantado. Levantemos a Jesús aquí en la Juan Montalvo y que le digamos a todas las Juan Montalvo: todos pueden venir, todos pueden llegar. Jesús vino para eso, para salvarnos. Es nuestra responsabilidad levantar a Jesús en medio de este desierto en que vivimos, donde hay un mundo que está pecando contra Dios. Así como buscaron a Moisés por una respuesta a su veneno, así el mundo buscará a la iglesia por una solución para su alma condenada. ¿Estás listo a lo que voy a decir? Prepárate, porque te van a buscar y te preguntarán por la solución de sus vidas. Y oro para que tú los guíes a que contemplen a este Señor y Salvador. Oro para que te llegue esa gente. Oro para que te llegue ese enfermo. Oro para que te llegue ese adúltero. Oro para que te llegue ese drogadicto, que te diga: no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi familia, ¿me puedes ayudar? Y que tú le digas: ¿sabe qué? Conozco a Jesucristo, Él sí te puede salvar. Esa gente es la que necesita llegar a nosotros, para nosotros ser ese Moisés y decirle: contemplen a Jesús, Él los puede salvar. Moisés guió al pueblo a contemplar a la serpiente de bronce, y la iglesia debe llevar a este mundo a contemplar a Jesús. Lucas 23:34. Este verso el Señor me habló el domingo pasado mientras predicaba. No sé si fue visión o sueño, lo que sea, pero vi de una manera diferente este verso. Y el Señor me decía: no te olvides lo que pasó en esa cruz. Y mientras el Señor me hablaba, podía ver multitudes corriendo a este clamor de mi Señor Jesucristo. Y yo lo creo que vendrán multitudes así. Pero no hemos olvidado de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Y nos hemos equivocado estableciendo nuestro propio evangelio y nos olvidamos de las palabras de Jesús. Jesús, destrozado su cuerpo, herido, dijo Isaías, experimentado en quebranto, cargado, perdió toda hermosura, cargado de pecado, cargado de maldad, sangrando por doquier, sostenido por unos clavos, sangre que le derramaba por el rostro a causa de la corona de espinos, inocente, justo, en una cruz, muriendo como malhechor, como ladrón, como hombre malo y perverso. En sus últimos minutos, Él levanta un clamor, y todo el mundo que estaba ahí lo escuchó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué haríamos nosotros si tú estuvieses en ese momento? Saber que la ley nos declara culpables y condenados a un infierno eterno, que como seres humanos no calificamos para nada, no tenemos nada bueno de que jactarnos, somos malos. La Biblia nos declaró que somos malos, por ende no tenemos ganado el cielo, por ende no tenemos entrada para ir al cielo. Pero ese día estaban contemplando aquella serpiente de bronce. No solamente estaba Juan con Marta, con María, no solamente estaban los soldados y los centuriones,
Estaba un chorrón de gente viendo y contemplando cómo Jesús era levantado, sin hermosura que apreciar. Era el que sangraba más que los otros ladrones que estaban a su costado. Imagínense todo el mundo viendo a ese Jesús sangrando, viendo y contemplando a ese Jesús. Y los que estaban atrás, ¿está listo lo que voy a decir? Los que estaban atrás y los que gritaron crucifíquenlo, sabían que eran culpables de que Jesús estuviese en una cruz. Así que los que estaban a unos metros de distancia de la cruz sabían que eran culpables de que un inocente estuviera en la cruz. Ellos tenían la conciencia de culpabilidad. Sabían que por su culpa, porque fueron contratados por los fariseos para que gritaran crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús pudo haber desatado su ira. Jesús pudo haber descargado un juicio, pero él extendiendo los brazos, lo único que supo decir: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue la oración más poderosa y la intercesión más poderosa que levantó Jesús en esta tierra. Lo que le estaba diciendo Jesús a la humanidad: aunque por ustedes, por su culpa, yo estoy aquí, hoy los perdono, para que tengan vida y vida eterna. El Señor me decía el domingo pasado: este evangelio y este mensaje no puede perderse de nuestros labios. De que no importa qué tan culpable sea un individuo de la muerte de Jesús, en los últimos minutos Jesús clamó: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús vio una humanidad ignorando aquel acontecimiento, ignorando que ese día Jesús estaba muriendo en la cruz. Escuche bien, lo que Jesús está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no se está refiriendo al hecho de que lo mataron. No es que pensemos: es que no sabían que lo estaba matando. No, a eso no se estaba refiriendo Jesucristo. No se estaba refiriendo únicamente a que no estaban conscientes el ser humano de que ellos mismos fueron los que treparon a Jesús a la cruz, sino que no sabían por qué Jesús estaba en una cruz. No le había sido revelado que era necesario que Jesús fuera a una cruz cargando nuestros pecados para que hoy tuviéramos vida. Señor, perdónalos porque no saben que estoy aquí para darles vida, que estoy en una cruz para sanarlos, que estoy en una cruz para darles vida abundante, una nueva vida. Perdónalos. Jesús es la solución a nuestros problemas y a nuestra vida caída. ¿No sabes qué? Todavía podemos estar aquí sentados y no sabemos lo que hacemos. Esta expresión es una muestra de intercesión de Jesús como sumo sacerdote a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Es una muestra de amor y de perdón para una humanidad perdida y caída. Es una muestra de gracia donde le dice a la humanidad: no tienen que hacer nada, solamente creer en mí. Y es un clamor y una invitación a todo el mundo a decirle: pueden acercarse. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este Jesús estamos llamados como iglesia a levantarlos. El mundo ha pecado, está en pecado, pero Jesús le está diciendo: corran a mí, corran a mí. Que los errores que cometamos, los pecados que hagamos, no sean un motivo para correr de Dios, sino para correr a Dios. ¿Ven? El clamor de Jesús era: acérquense, que yo les voy a dar perdón. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús cambió todo lo que la religión había transmitido por años. Jesús te le está diciendo: ustedes que pecaron, por ustedes es que estoy aquí. Ustedes que fallaron, por ustedes es que vine aquí.
¿Entiende? Este asunto del perdón no solamente es para el que está afuera, sino para aún los que fallan aquí adentro, para los que cometen errores, para los que su humanidad los traiciona, los que están llenos de debilidad, de pasiones, fueron débiles en la tentación. Jesús para eso fue a la cruz, para los que se equivocan, para los que fallan, para los que pecan. Y si tú después de tantos años en el evangelio has fallado y pecado, para eso vino Jesucristo. No vino para que corras de Él, sino para que corras hacia Él. Para que corras hacia Él. Así como con Moisés corrieron hacia la serpiente, así ahora el mundo correrá hacia Jesucristo. Amén. Póngase de pie.